Bueno, ya estamos de regreso aquí para dar inicio a este capítulo donde vamos a hablar de transformación digital. Está con nosotros, bueno, ya Pamela, que está aquí en el backstage, pero ya se subió a este capítulo. Tenemos también de invitado a José Fuentealba. José Fuentealba es Sales Manager de InterSystems Latam, que ha estado acá con nosotros y aquí estamos de nuevo para conversar sobre estos tópicos que yo creo que hay algunos que se desconocen, así que vamos a tratar de hablar un poquitito de los conceptos técnicos que están detrás de la transformación digital. José, muy bienvenido a este programa y muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Nancy. Encantado de estar aquí con ustedes de nuevo, así que un agrado. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y voy a aprovechar de saludar a la Pamela también. Pamela, ¿cómo estás? Hola, Nancy. Hola a todos. Sí, se nos quedó pegado por ahí en el... Cuesta llegar en marzo, Nancy, cuesta. En marzo está complicado, marzo. Marzo partió difícil parece, pero bueno. Bueno, vamos a iniciar la conversación. José, bueno, en la introducción hablábamos de los grandes tópicos que hay detrás de esta transformación digital y que específicamente en la minería tiene un impacto muy relevante, ¿eh? Y tal vez vamos a partir preguntándote por qué la transformación digital o por qué de verdad el tema digital aporta y contribuye a esta minería sustentable o a la sustentabilidad en minería y cómo estas estrategias tal vez de cambio en la forma en cómo estamos haciendo tradicionalmente minería van cambiando y cómo la tecnología va apoyando a esos cambios. Tal vez si partimos con eso, porque a veces se piensa que es incorporar tecnología al mismo negocio, tal cual como lo estamos haciendo, pero claramente acá hay oportunidades de transformación, que por eso acá hablamos de ellas, que deberíamos tratar de ir entendiendo para entonces alinearnos con el buen uso de las tecnologías y una misión de la minería con esta óptica o con esta mirada de futuro de minería sustentable. A ver si logramos compartir con los auditores esta visión que tienen ustedes sobre esto. Encantado, Nancy. Yo creo que todos tenemos de alguna manera la experiencia de lo que es incluir tecnología en el quehacer, digamos, en cualquier industria. Y en la minería quizás se nota con bastante fuerza. Si ustedes están cercanos a ella, digamos, podrán ver que, no sé, la tecnología que se ha aplicado a los camiones, la tecnología que se ha aplicado a las excavadoras, a las tronaduras también, etcétera. Hay mucha tecnología ahí y a veces también se piensa que quizás la minería tiene como algún tipo de delay, y yo diría que en realidad lo que tiene es una especie de priorización distinta a otras industrias. Porque si uno ve el trabajo que hacen hoy día en minería, camiones que son teleoperados, por ejemplo, y que permiten a un operador de una máquina estar quizás en la misma faena, pero en un contenedor con aire acondicionado, tomando un café, y al mismo tiempo operando un camión, por ejemplo, de varias toneladas, de muchas toneladas, en la comodidad de un escritorio, por decirlo de alguna manera. Es muy distinta a la situación que vive él cuando está arriba del camión y tiene que sufrir lo que significa el clima, ¿cierto? El sol, el polvo, las vibraciones y el riesgo eventualmente de accidente estando ahí in situ, digamos. Entonces la aplicación de la tecnología yo diría que impacta muy bien en ámbitos de seguridad, en ámbitos de productividad, en planificación, ¿ah? En poder predecir adecuadamente lo que va a pasar y lo que realmente se puede producir, cuánto, etcétera. Entonces ahí la tecnología tiene aplicaciones tremendas que yo diría que quizás hay algunos ámbitos donde nosotros vemos que puede ser explotada aún más. Sin embargo, en minería hay tremendo avance. Yo diría que incluso hay tecnologías que fueron probadas inicialmente en temas mineros y que después pasaron a otras industrias. La Wi-Fi, si no me equivoco, es uno de ellos, digamos, eso que nos permite a todos hoy día conectar nuestro computador a una red, en un café o en cualquier parte de manera simple y rápida. Es tecnología que partió en ámbitos mineros primero y que después se extendió a otras áreas. Entonces, hay espacios todavía de aplicación de tecnología, por supuesto que hay espacios. Sin embargo, yo hablaría de ahí de una priorización distinta y que en otras industrias también ha sido distinta. En salud, como tú mencionabas, la prioridad es distinta, de otra manera, ¿cierto? Hay incentivos mucho más potentes quizás en algunos aspectos y que han llevado a esa industria a usarla de otra forma y tener la interoperabilidad en este caso en la industria de salud un poquito más al frente que otras tecnologías o que aplicaciones distintas, digamos.
Hablaba también en la introducción en relación a cómo vamos diseñando esta nueva forma de hacer minería. Y obviamente el tema de la inclusión y dado que estamos en marzo, mes de la mujer, y obviamente queremos que más mujeres participen en la minería y vean en la minería un trabajo o oportunidades de trabajo para todas y todos. Y ahí la tecnología también juega un factor súper relevante y que a veces no se considera para la inclusión. Y porque obviamente tenemos una sola mirada. ¿Crees tú conversándose estos temas, se están viendo de verdad o estamos poniendo la tecnología como automatizando lo que ya tenemos, automatizando las mismas formas de operar? Pero acá hay de verdad cambios que se pueden hacer si nosotros vamos mirando con estos dos ojos, con los ojos de las mujeres y con los ojos también de la inclusión en general, no solo de mujeres y hombres. Bueno, yo creo que los temas de inclusivos están avanzando en todas partes, digamos, por supuesto, desde mi humilde mirada nomás y de lo que alcanzo a ver yo, digamos, pero yo creo que están avanzando harto. Nosotros en particular, por ejemplo, los temas de innovación están a cargo de una mujer, de Valeria, de nuestra compañía, y claro, su mirada es distinta, yo creo que eso también aporta como innovación, y en minería, por lo menos yo no soy un experto en el tema, digamos, mis temas son más bien los datos y aplicarlos un poquito a los temas de minería. Pero yo veo muchos cargos, muchos puestos importantes hoy día tomados por mujeres, digamos, y eso quizás es notorio porque, bueno, era bien notorio que minería tenía un sesgo bastante importante, creo yo, digamos, también desde mi humilde mirada, nomás quizás no estoy tan cercano a las estadísticas de aquello, digamos, pero lo que sí veo es un crecimiento de eso, veo supervisores, cargos importantes llevados a cabo por mujeres muy bien, absolutamente, ejecutando absolutamente al nivel de todo el resto de la gente, digamos. Y eso se ve bastante fuerte. Yo diría que yo lo veo en todas partes. Quizá en salud, por ejemplo, es mucho más común, ahí las cosas son mucho más parejas, digamos, ¿no? Sin embargo, igual hay roles que son predominantemente de una manera o de otra llevados a un sexo o al otro, digamos. Pero claro, ahí se ve una comunidad muchísimo mayor porque, claro, los cargos, quizás la industria es mucho más amplia, por decirlo de alguna manera. Pero en minería se ven esfuerzos. Nosotros hemos tenido también, por ejemplo, webinarios en InterSystems y la participación de mujeres ha sido importante, con cargos relevantes, muy a caballo de los temas, con la mirada que tienen las mujeres, digamos, que también es positivamente distinta. Digamos. Yo creo que tú también lo dices, es un aporte porque son distintas, ¿no? Y un aporte que aporta, digamos. Exactamente. Oye, si quieres pasamos ahora a tu tema, que es el tema de los datos. Y acá tal vez me gustaría partir por esta diferencia como en la TI tradicional y lo que significa la administración o todo lo que la empresa tiene que hacer para empezar a gobernar sus datos. Y esos cambios, como cambios de perspectiva de cómo era el tradicional servicio TI, a lo que significa ahora lo digital, pero desde el mundo de los datos. Entonces, dado que ese es tu campo, a ver si partimos hablando qué significa esto para las empresas, cómo se mueven al mundo de la administración o de la gobernanza de los datos, y cómo las empresas están organizándose internamente, porque aquí hay una mayor cercanía con el negocio mismo, ¿cierto? Más que solo proveer los servicios o las plataformas. Y creo que ahí se producen ciertas como tensiones entre el negocio y la TI, o la tradicional TI. Entonces, hablemos un poquitito de eso antes de pasar al tema de interoperabilidad. Mira, qué entretenida pregunta, me vas a tener ahí un buen rato hablando, así que me detienes cuando quieras, por favor. Claro, tú das dos cosas muy interesantes. Una es lo que ha cambiado en los negocios en términos de los datos, digamos. O sea, muchos años antes, las compañías eran compañías físicas, esencialmente físicas, digamos. El banco era un ente físico. Entonces, cuando yo era joven, uno miraba el banco y uno miraba el edificio del banco, y el edificio del banco era lo que representaba el banco. Sus sucursales, qué sé yo, era algo muy, muy físico. Y por supuesto, la industria eran las cosas que fabricaban cosas. Digamos, los edificios que fabricaban cosas y uno trabajaba físicamente. El equilibrio de eso con los datos, con la informática, con la información, con los procesos, ha ido cambiando. Entonces, ahora para un banco, yo diría que los datos son más importantes que el edificio. Entonces, y ese desequilibrio, ese cambio en el equilibrio es muy notorio en algunas industrias, entre ellas justamente los servicios financieros.
Y hoy día uno claramente puede tomar los servicios de una empresa que casi no tenga edificio, digamos, cada uno puede trabajar en su casa incluso, y es una organización que está generada de cierta manera y que tiene un sustento esencialmente electrónico basado en datos. Entonces, una de las cosas que quizás empresas también muchísimo más grandes como, no sé, Facebook o Google se han dado cuenta, es que los datos son hoy día una cosa tan valiosa, y se habla como del nuevo petróleo, digamos, ¿cierto? Los datos son el nuevo petróleo. El lugar, hay que tener de eso para saber cómo se comporta la gente, para saber cómo satisfacerla, para saber qué está buscando, para saber qué quería, para saber quién es. ¿Ah? Y todo eso hoy día se hace en base a datos, también por el hecho de que somos muchas personas, son muchos datos ahí, generamos muchos datos, todos tenemos teléfono, todos tenemos computador, seguramente más de uno, ¿ah? Más de un computador de la casa, el del niño, el del trabajo, a veces más de un teléfono. Generamos mucha información, trabajamos con mucha información, buscamos muchas cosas, y el poder analizar eso te da un poder, hablemos de un poder hacer, de un poder decidir, en positivo, digamos, muy importante. Oye, Ahora, pero, perdón, sí. perdón, pero digamos que, no sé, yo los últimos 15 años me ha tocado trabajar muy de cerca con las distintas compañías mineras, y cuando yo partí, ha existido un gran cambio, siento que ha avanzado, pero cuando yo partí, a mí me llamó la atención de las muchas cosas que no se miden, digamos. De hecho, yo fui una vez a una conferencia por temas de biolixiviación, que tampoco, no fue hace tantos años, no, tampoco. Y yo me acuerdo que, bueno, una de las innovaciones que me tocó hacer a mí fue medir en línea las bacterias que hace la Biolix, por ejemplo. Entonces yo le decía, si tú no mides, no puedes controlar, y si no controlas, no eficienta, o sea, no hay eficiencia. Entonces, no puedes llevar al máximo rendimiento algo que no estás midiendo. Tan simple como eso. Y entonces se han ido incorporando, pero siento que no es fácil porque, y que la revolución que está ocurriendo hoy día en términos de servicios y de crecimiento de empresas tecnológicas tiene que ver con eso, con primero medir. Y una vez que estamos midiendo, recién vamos a ir a hacer la inteligencia. Y yo creo que estamos todavía un paso lejos de hacer esa inteligencia. O sea, está recién pasando el hecho de vamos a medir. Te pongo un ejemplo, con esto termino. Hemos tenido acá recién 2 compañías que han hablado de, por ejemplo, monitorear todos los activos que salen a reparación, los reparables. Porque para hacer economía circular o al menos tengo que saber dónde están mis activos y no existe un sistema en línea hasta este momento, digamos, que están apareciendo estas ofertas tecnológicas. Entonces, es algo como que tú esperarías que existiera hace mucho tiempo, pero no es tan así. La minería te dice, ¿no? El foco nuestro es sacar, sí, pero la data es la herramienta de la eficiencia, ¿no es cierto? O sea, absolutamente de acuerdo contigo. Ahí hay una frase que no, por supuesto no es mía, que tú la esbozaste, no se puede gestionar lo que no se puede medir. Porque si tú tomas acciones y no sabes si esas acciones redundaron en algo bueno o malo, midiendo, bueno, no sabemos, estamos conduciendo, pero con los vidrios cerrados, digamos, sin poder mirar para afuera, no hace sentido. Pero el desafío ahí, déjame quizás complementar un poco, el desafío, si bien es medir en una primera instancia, lo que está pasando ahora es que se logra medir, pero después no se logra usar esa información de medición. Claro, porque todavía no hemos llegado ahí. No, yo diría que estamos ahí, pero es un tema, no sé si viste tú en algún minuto que salió este concepto de data lake, ¿ah? Esta idea de tomar la información de todos lados, de todo lo que estoy midiendo en una mina, de todos los procesos, y guardarla en un lugar para poder después procesarla y entender lo que estaba pasando. Sí. En corto uno podría decir que logramos aquello de reunir toda la información y dejarla en un disco duro, por hacer un ejemplo sencillo. Pero la verdad es que manejar el disco duro con esa cantidad de información no es fácil. Entonces lo que te das cuenta es que lograste el primer paso, pero no tenías las herramientas para el segundo paso. Y hemos tenido, por decirlo de alguna manera, grandes fracasos, por decirlo de alguna forma, digamos, en poder procesar eso, porque hay una idea quizá un poquito errada, que es esta idea de que justamente teniendo los datos en un lugar, tú vas a ser capaz de sacar las conclusiones de ahí. Porque está ahí mismo. Pero no es así, pero no es tan simple como eso. Entonces, de hecho, ese punto
De hecho, ese punto es súper relevante porque una de las, y de ahí detrás de eso hay temas culturales, porque voy a pasar, dejamos los datos, pero pareciera ser que todavía tienen dueños, y aquí todavía están en las tensiones de los dueños de los datos, ¿ya? Porque decíamos, vamos a hacer esto, de colocar los datos en el data lake, y vamos a democratizar los datos, o vamos a hacer el negocio distinto, ¿cierto? Claro. Y ahí voy a tocar unos temas de cambio cultural, porque los datos, vamos a ver todos los datos que vienen de distintos silos de sistemas o de distintos lugares de la organización, y por lo tanto no es los datos de tal área, los datos de tal área, sino que son todos para resolver ciertas problemáticas o hacerle ciertas preguntas a los datos para ir optimizando el negocio o para ir transformando el negocio. Y en eso, eso es un trabajo de negocio, ¿cierto? Del negocio. Ese es el negocio. Ahora me pregunta Nancy, perdona, te interrumpo, ¿de quién es ese negocio? ¿Quién debe hacer ese negocio? Por eso, a eso quiero ir con José. A eso quiero ir con José, porque lo quiero llevar a esa pregunta, porque yo no creo, y aquí voy a... el mundo TI se queda en la administración, pero los datos los tiene que manejar el negocio, porque es de conocimiento del negocio. Entonces, creo que aquí, como la cultura también, vertical, jerárquica, espacios de poder y todo lo que está detrás del estilo tradicional, que es lo que tiene que cambiar en la transformación digital, no nos permite ver ese tránsito tan fácilmente sin hacer la reflexión cultural. No sé si José comparte conmigo eso, ¿no? Sí, mira, es que ahí, yo tengo una visión sobre eso, perdona si no sé si coincide o no con lo que tú piensas, digamos, pero tú ves los mismos bancos o cualquier organización, tú veías que el departamento de sistemas hace 20 años atrás era un departamento en una esquina que se encargaba de administrar ciertos datos, contabilidad, factura, algunos seguimientos de algunos datos menores, qué sé yo, para darle continuidad o información al negocio, pero era el reemplazo del papel. Esencialmente era una versión mejorada del papel, por decirlo de alguna manera. Pero hoy día, si tú miras a una industria, a casi cualquier industria, si tú piensas que el CEO, digamos, el ejecutivo máximo de la compañía, no tiene una afinidad tecnológica personal, es como si dijéramos el tipo no sabe de finanzas. O sea, ¿cómo puedes tener un director que no entiende las finanzas de una compañía? Eso parece completamente reprochable, absolutamente insoportable, por decirlo de alguna manera. El tipo no va a poder conducir financieramente la compañía. Bueno, mi pregunta hoy día sería, ese tipo, si no tiene conocimientos, no te estoy diciendo que sepa programar, pero que sepa, que tenga un conocimiento de tecnología, ¿cómo va a dirigir la compañía si no tiene un conocimiento de tecnología? El negocio, podríamos decirlo de dos maneras, los sistemas se metieron dentro del negocio, o el negocio se metió dentro del sistema. Entonces el departamento de sistemas no es un departamento que preste servicio, es una parte estratégica del negocio. El área de finanzas de un banco, si los servicios financieros de un banco, eso no está en la cabeza y sigue pensando que su forma de atender a los clientes es a través de ventanilla, le tienen los días contados, digamos. Entonces, eso pasa hoy día un poco en minería. No es que uno deje de valorar el hecho de un camión haciendo un hoyo sacando tierra, que finalmente es el negocio. Es el negocio. Es el negocio, pero está tan inmersa la tecnología en eso, porque hoy día lo hace un camión que a lo mejor no está ni piloteado por una persona. Pero ahí donde yo encuentro que le juega en contra estos ciclos que tiene el cobre. Hoy día, por ejemplo, está un precio pero exorbitante, nunca en la historia había estado tan alto. Le juega en contra. Porque cuando tú estás con esos niveles de producción que necesitas tener, aprovechando el momento, esos niveles de precio, la sensación es que uno puede, hay que seguir produciendo, producir, y la eficiencia empieza a quedar un poco de lado. Cuando el cobre empieza a bajar el precio, todo el mundo se focaliza en la eficiencia. Entonces, esos ciclos yo encuentro que le han jugado, son como que le ha jugado un poco en contra y no ha permitido hacer esto en forma estable y constante hacia adelante. No sé, ¿qué piensas tú? Esa es como una sensación que tengo yo, sobre todo. Sí, un poco como los impuestos, ¿eh? O sea, cuando están las vacas gordas, no podemos subir los impuestos porque no hay que moverlos. Y cuando las vacas son flacas, bueno, tampoco los movamos porque
porque estamos con problemas. Es un poco, Claro. se parece un poco a ese discurso. Se Yo parece estoy de un acuerdo poco. contigo, sí. Sí, Le cuesta. sí, sí, le cuesta un poquito tomar la iniciativa en los momentos como este. Yo creo que en el momento como este es el momento de invertir. Cuando está la ley pero ahora también hay un tema que va avanzando con el tiempo. Las leyes de cobre y de los minerales van a la baja. O sea, ya los yacimientos no son lo que eran, van a ser siempre menos. Y por tanto ahí Sí. la tecnología es un lugar donde se puede pivotear estrategias nuevas que puedan aportar, digamos. Y Entonces sobre yo creo todo que por los ahí, temas de, sí, sobre todo por los temas de sustentabilidad y porque también. además si nosotros vemos que ahora ser eficiente es una responsabilidad ambiental, o sea, hacer un uso eficiente de los recursos para extraer lo justo y necesario es un requisito de sustentabilidad. Ya no es llegar y sacar el cobre con todas las pérdidas que se pueda tener o Así es. explotar Pero cualquier yacimiento. aún así yo creo que en ¿Me la entiendes? decisión de inversión se afecta por la ciclicidad del precio. Yo creo que esas son justamente las tensiones que ocurren en este sector y que en este momento creo que hay esto típico que se produce como estas resistencias al cambio que pareciera ser que ahora ya es imposible no ver la ola de cambio tecnológico que tienes. Entonces es como que ya esta resistencia, porque al final lo otro era una excusa para seguir resistiendo, porque valor tiene el haber hecho el cambio o el hacer el cambio. Pero ahora pareciera ser que esta ola que está tan fuerte acá está presionando a las industrias. Entonces creo que ya pareciera ser que no es tan así que va a venir una ola de precios altos y por lo tanto seguir produciendo. Creo que hay más tensores que están impulsando que las empresas se suban a esta transformación. Me están diciendo que tenemos que ir a una pausa, José, hemos hablado harto. Ok. Se me fue volando. No sé si la vez anterior hicimos lo mismo, pero parece que hemos hablado más nosotras que tú. Pero en la próxima te prometemos, vamos a ir a otro bloque y vamos a conversar entonces sobre estos temas de interoperabilidad. A ver si pasamos a eso y cómo desde el ámbito de la salud podemos aprender algo para traer a este sector. Así que nos vamos a la pausa y volvemos.